La mansión se levantaba como una fortaleza en lo alto de la colina, imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados, pero fría, silenciosa, casi vacía de vida. Desde afuera, cualquiera podría pensar que un hombre tan rico lo tenía todo. Pero dentro, las paredes de mármol reflejaban no solo el lujo, sino también la soledad y el vacío que llenaban la vida de Miguel. Esa mañana, Miguel se encontraba revisando algunos documentos en su despacho, cuando escuchó el sonido de pasos ligeros. Era Camila, la nueva empleada doméstica, una joven que apenas había comenzado a trabajar en la mansión. Hasta ese momento, para Miguel, ella no era más que otra pieza en el engranaje de su vida perfectamente controlada. Apenas la había mirado cuando la contrató. ¿Para qué? No necesitaba conocerla. Pero ese día algo fue diferente. Mientras Camila se inclinaba para recoger unos platos, un brillo captó la atención de Miguel. Un destello plateado colgaba de su cuello, un collar sencillo, pero, ¿por qué sentía que lo conocía? Miguel frunció el ceño, desconcertado. Había algo en ese collar que le resultaba familiar, algo que lo hizo detenerse, aunque solo por un segundo. No podía ser, se dijo a sí mismo. Sacudió la cabeza, tratando de concentrarse nuevamente en sus asuntos. Sin embargo, la imagen del collar permaneció en su mente, como un fantasma del pasado. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Mientras miraba el techo de su habitación, los recuerdos empezaron a invadir su mente. El rostro de una mujer, joven, con ojos llenos de promesas. Isabela. Su amor, su primer y único amor. Recordaba claramente cómo ella siempre llevaba puesto un collar idéntico al que ahora había visto en el cuello de Camila. El corazón de Miguel se apretó en su pecho. Isabela había desaparecido de su vida sin dejar rastro, y la herida que dejó nunca había sanado del todo. Intentó olvidarla, enterrarla bajo el peso de su éxito y su fortuna, pero ahora, el simple brillo de ese collar había desenterrado todo. Miguel se levantó de la cama y fue a su despacho. Encendió la lámpara y se sirvió un trago de whisky, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la noche. ¿Cómo es posible?, pensaba. ¿Cómo es que esa muchacha, una simple empleada, tenía el mismo collar? La duda comenzó a corroerlo. No podía ser una coincidencia. Miguel sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. Esa misma noche, los recuerdos seguían acosando a Miguel, como si el pasado se negase a quedar en el olvido. Isabela, su amor de juventud, había sido la única mujer que realmente tocó su corazón. Se habían conocido cuando él apenas empezaba a construir su imperio, y aunque todo parecía perfecto entre ellos, un día, sin explicación, ella desapareció. Como un sueño que se desvanece al amanecer. Nunca supo por qué se fue, solo quedó el vacío y la amarga sensación de abandono. Con los años, Miguel se había endurecido, convirtiéndose en un hombre exitoso, frío y distante. No había espacio para el amor, no después de lo que le había pasado con Isabela. Sin embargo, algo tan insignificante como un collar había logrado revivir los recuerdos que él creía enterrados. Su mente no podía dejar de preguntarse, ¿qué conexión había entre Isabela y Camila? Al otro lado de la ciudad, Camila vivía una realidad muy distinta. Su madre, gravemente enferma, dependía de ella para todo. Camila trabajaba sin descanso, dividiendo su tiempo entre la mansión y el pequeño departamento donde cuidaba a su madre. El dinero nunca era suficiente, pero Camila no se quejaba. Sabía que su madre lo había dado todo por ella, incluso ese collar, que su madre le había regalado como el único recuerdo de un hombre que, según ella, había sido muy importante en su vida. Este collar es especial, mi niña, le decía su madre siempre que Camila preguntaba. Es un símbolo de una promesa que nunca se cumplió. Pero su madre nunca le dio más detalles. Con el tiempo, Camila dejó de preguntar. Para ella, el collar era solo una reliquia de un pasado que su madre prefería mantener en secreto. En la mansión, Camila no podía evitar notar cómo Miguel la observaba desde aquel día en que preguntó por el collar. Aunque él no había dicho nada, sentía su mirada, cargada de algo más que simple curiosidad. No sabía si debería sentirse inquieta o halagada, pero algo en ella le decía que ese interés no era común.
Por su parte, Miguel no podía sacarse de la cabeza la idea de que Camila y ese collar estaban de algún modo conectados con Isabela. ¿Era posible que Camila supiera algo sobre ella? La mente de Miguel trabajaba incansablemente, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada encajaba. Esa mañana, mientras la veía limpiar uno de los pasillos, no pudo más. Se acercó a Camila y, con la voz controlada pero firme, le preguntó: «¿Ese collar, de dónde lo sacaste?». Camila, sorprendida por la pregunta, tocó el colgante instintivamente. Sus ojos, grandes y sinceros, miraron a Miguel con desconcierto. «Fue un regalo de mi madre, siempre me ha dicho que era muy especial para ella», respondió, sin saber el peso que esas palabras tenían para Miguel. El silencio que siguió fue denso. Miguel no podía evitar sentir que estaba al borde de una revelación importante, pero aún no sabía cómo juntar las piezas de este rompecabezas. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba los jardines de la mansión, Miguel tomó una decisión. No descansaría hasta desenterrar toda la verdad. Miguel no podía ignorar más la creciente sospecha que lo acosaba. Ese collar, el que colgaba del cuello de Camila, era más que un simple accesorio. Representaba una conexión perdida, una puerta hacia un pasado que él había enterrado con tanto esfuerzo. No era una coincidencia. Sabía que debía indagar más a fondo, pero algo lo detenía. No quería precipitarse, y mucho menos hacer preguntas que lo hicieran parecer vulnerable ante los demás. Pero esa mañana, mientras Camila limpiaba el comedor con la dedicación de siempre, Miguel no pudo contenerse. «Camila», llamó desde el umbral, su voz resonando en el eco del enorme salón. Camila se sobresaltó. Nunca la llamaba por su nombre, apenas si le dirigía la palabra. Dejó de limpiar y se dio vuelta lentamente, sus ojos grandes y curiosos mirándolo con respeto, pero también con un toque de inquietud. «Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle?». Miguel se acercó unos pasos, cada uno pesado con el peso de la decisión que acababa de tomar. «Quiero saber más sobre ese collar que llevas puesto. Dices que fue un regalo de tu madre, pero, ¿alguna vez te habló sobre quién se lo dio?». La voz de Miguel era firme, pero había un matiz de vulnerabilidad, algo poco común en él. Camila lo miró confundida por un momento. El collar siempre había sido algo que su madre valoraba, pero nunca había sido objeto de mayor curiosidad. «Mi mamá siempre dijo que era un regalo de alguien que la amó mucho», dijo ella, titubeando un poco, como si dudara en seguir hablando. «Nunca me dio muchos detalles, solo que era importante para ella». Esas palabras hicieron que Miguel sintiera un nudo en el estómago. Las piezas comenzaban a unirse en su mente, pero la imagen completa aún no era clara. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que la historia de Camila coincidía demasiado con la suya. «¿Y tu mamá alguna vez mencionó un nombre?». Miguel trató de sonar casual, pero la ansiedad lo traicionaba. Camila negó lentamente con la cabeza. «No. Mi mamá no habla mucho del pasado. Solo me dijo que ese collar era la prueba de una promesa que alguien no pudo cumplir». Miguel quedó en silencio por un momento, mirando el suelo mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Una promesa no cumplida, pensó. ¿Podría ser Isabela la madre de Camila? ¿Y si ese hombre era su hermano Jorge? La posibilidad lo golpeó como un rayo, pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una conclusión tan devastadora. Miguel se alejó, murmurando un agradecimiento. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando respuestas. Sabía que lo único que podía hacer ahora era investigar más. La conexión entre el collar, Camila e Isabela era demasiado fuerte para ser una simple coincidencia. Esa misma noche, Miguel se encerró en su despacho y comenzó a buscar entre viejos documentos familiares, cartas, cualquier cosa que le pudiera dar una pista sobre lo que realmente había pasado con Jorge y con Isabela. Lo que encontró no era lo que esperaba. Las viejas fotos de su familia estaban apiladas en una caja en el fondo de un armario. Miguel las sacó una por una, recordando los días en que Jorge estaba presente. Habían sido una familia aparentemente unida, pero el favoritismo de su padre hacia Jorge siempre había creado una barrera invisible entre ellos. Jorge siempre fue el brillante,
el carismático, el que todos admiraban. Mientras tanto, Miguel había tenido que luchar por cada pequeño reconocimiento, siempre en la sombra de su hermano mayor. Pero todo cambió el día en que Jorge desapareció. Fue abrupto, sin despedidas, sin explicaciones. Solo rumores vagos de que había huido por una disputa familiar. Miguel recordó ese día, la gran pelea que ocurrió antes de que Jorge se fuera. Nadie sabía realmente qué lo llevó a marcharse, o al menos eso le hicieron creer a él. Miguel siempre pensó que su hermano había muerto en algún lugar lejano, consumido por su propia ambición o por las circunstancias que lo separaron. Ahora, las piezas comenzaban a encajar de una manera que lo inquietaba profundamente. Miguel encontró una carta vieja, enterrada entre los documentos. Era una carta de su madre, escrita poco después de que Jorge desapareciera. En ella, hablaba de un romance que Jorge había mantenido en secreto, un romance que los padres de Miguel jamás hubieran aprobado. La carta sugería que Jorge había huido con esa mujer para protegerla de las estrictas normas familiares. Una mujer que, según los fragmentos de la carta, tenía un hijo o una hija. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. Isabela, susurró para sí mismo. Las piezas empezaban a encajar de una manera dolorosamente clara. Jorge había tenido una relación secreta con Isabela, y ese era el motivo de su desaparición. No había muerto ni huido por una simple pelea familiar, sino por amor. La posibilidad de que Jorge fuera el padre de Camila lo devastó. Su propio hermano había sido el hombre que Isabela había elegido. Y ahora, Camila, esa joven trabajadora que apenas conocía, podría ser su sobrina. Miguel se dejó caer en su sillón, las manos cubriéndole el rostro. Toda su vida había estado construida sobre una mentira, un malentendido profundo. Y ahora, esas viejas heridas que había tratado de olvidar estaban siendo desgarradas, una por una. Sabía que no podía enfrentarse a la verdad solo. Pero antes de contarle a Camila lo que había descubierto, necesitaba confirmar todo. No podía exponer esos secretos sin estar absolutamente seguro. Así que decidió buscar más sobre el paradero de Jorge, esperando poder encontrar a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Miguel sentía que se acercaba a una verdad aún más grande, pero con cada paso que daba, el dolor y la traición parecían intensificarse. El destino, que alguna vez lo había llevado a perder al amor de su vida, ahora lo arrastraba de nuevo hacia ese oscuro abismo de secretos familiares. Lejos del lujo y el silencio de la mansión, la vida de Camila transcurría en una humilde casa en un barrio modesto. El contraste entre su hogar y el lugar donde trabajaba era abrumador. Mientras la mansión de Miguel se llenaba de opulencia y soledad, su pequeño hogar era todo lo que su madre y ella habían conocido. Su madre, María, era el pilar de su vida, aunque ahora su salud estaba gravemente deteriorada. La enfermedad había consumido sus fuerzas y cada día parecía una lucha entre la vida y la muerte. Camila hacía todo lo posible por cuidar de ella, trabajando largas horas en la mansión para ganar lo suficiente y pagar las medicinas y los cuidados que su madre necesitaba. El dinero apenas alcanzaba, pero Camila nunca se quejaba. Todo lo hacía por su madre, la única familia que conocía. María siempre le había contado a Camila una historia sobre el collar que llevaba al cuello. Era su único tesoro, algo que para ella tenía un significado mucho más profundo que su valor material. Este collar, mi niña, le decía su madre, acariciando la pequeña pieza de plata, es lo único que me queda de él. El hombre que me lo dio me prometió que volvería, pero la vida no siempre cumple sus promesas. Aunque María nunca decía el nombre de ese hombre, sus palabras siempre estaban cargadas de una profunda tristeza. Camila había aprendido a no preguntar más. Con el tiempo, aceptó que su madre tenía secretos del pasado que prefería guardar. Lo único que importaba para Camila era estar a su lado, cuidar de ella y hacer todo lo posible para que no sufriera. Sin embargo, últimamente, algo inquietaba a Camila. Desde que Miguel había preguntado por el collar, ella no podía dejar de pensar en por qué él, de repente, mostraba tanto interés. Era un hombre distante, frío, pero en sus ojos había algo más cuando habló de esa joya. Algo que la hizo preguntarse si había más en esa historia de lo que su madre le había contado.
El peso de las responsabilidades comenzaba a ser abrumador, pero Camila no tenía otra opción. Era fuerte, tal como su madre le había enseñado. Lo que no sabía era que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar de una manera que nunca imaginó. Miguel no descansó hasta encontrar la verdad. Sus investigaciones lo llevaron por caminos inesperados, hurgando en los oscuros secretos de su familia, hasta que finalmente encontró lo que buscaba, una serie de cartas, documentos y registros que confirmaban lo que tanto temía. Jorge, su hermano desaparecido, no estaba muerto como todos creían. Había huido por amor, por su relación con Isabela. Y el colmo del destino, Jorge no solo había estado con Isabela, sino que también era el padre de Camila. El impacto de esa revelación cayó sobre Miguel como una tonelada de ladrillos. Ahora todo tenía sentido: el collar, la promesa rota, el abandono repentino de Isabela. Su propio hermano había sido el hombre que ella eligió. Y su familia, siempre tan preocupada por las apariencias y la reputación, había hecho todo lo posible para separar a Jorge de la mujer que amaba. Miguel estaba furioso. Furioso por el engaño, por la traición de su propia sangre, por el hecho de que había pasado tantos años odiando a Isabela por abandonarlo, cuando en realidad ella también había sido una víctima. Pero más que furia, sentía una profunda tristeza. Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida estaba construido sobre mentiras. El tiempo no se podía revertir, pero ahora tenía algo claro: debía enmendar las cosas. Camila tenía derecho a conocer la verdad sobre su padre, sobre el sacrificio de su madre. No podía permitir que siguiera viviendo en la ignorancia, como él lo había hecho durante tanto tiempo. Esa misma noche, Miguel convocó a Isabela. Había logrado localizarla gracias a los mismos contactos que había utilizado para investigar a Jorge. Al verla después de tantos años, el corazón de Miguel dio un vuelco. Ella era diferente, con una serenidad en su rostro que contrastaba con el caos de su propia vida. Pero los ojos, esos ojos seguían siendo los mismos, cargados de una historia que él desconocía por completo. Miguel, dijo Isabela al verlo, con una mezcla de nostalgia y tristeza en su voz. Isabela, respondió él, sin poder disimular el torbellino de emociones que lo invadía, necesitamos hablar. Ya no podemos seguir viviendo con tantos secretos. Isabela lo miró en silencio, sabiendo que este momento tenía que llegar tarde o temprano. Lo sé. Ya no tiene sentido ocultarlo más. Ambos se sentaron, el aire entre ellos denso por la tensión no resuelta de tantos años. Miguel no pudo contenerse más. Isabela, ¿por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, su voz entrecortada. ¿Por qué te fuiste sin decirme la verdad? ¿Por qué nunca me contaste que Jorge era el padre de Camila? Isabela bajó la mirada. Sabía que esas preguntas vendrían, y también sabía que las respuestas no serían fáciles de dar. No fue mi decisión, Miguel, empezó a explicar, su voz apenas un susurro. Yo no tenía opción. Tu familia, tu padre, tu madre, nunca habrían permitido que Jorge y yo estuviéramos juntos. Nos hicieron imposible seguir. Tuvimos que huir, pero no pudimos escapar del todo. Jorge no pudo soportar la presión. Y al final, todo se vino abajo. Las palabras de Isabela golpearon a Miguel como cuchillos. Todo este tiempo, había pensado que Isabela lo había traicionado, que había preferido a otro. Pero ahora entendía que ambos habían sido víctimas de una maquinaria familiar que los había controlado desde el principio. Camila, ella no sabe nada, ¿verdad?, preguntó Miguel, la voz cargada de preocupación. Isabela negó con la cabeza. No. Siempre pensé que era mejor así. Pero, ahora no estoy segura. Tal vez ya es hora de que sepa la verdad. Miguel se quedó en silencio, sabiendo que ese momento cambiaría todo para siempre. Isabela lo miró, con una mezcla de pena y compasión. Miguel, no tienes que cargar con esto solo, dijo ella suavemente. Lo que pasó no fue tu culpa. Pero ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Miguel asintió lentamente. Sabía que no había marcha atrás.
Camila tenía que saber la verdad, y él sería el que le revelaría el secreto que había estado enterrado por tanto tiempo. El día del enfrentamiento llegó. Miguel sabía que no podía seguir escondiendo la verdad, ni a Camila ni a sí mismo. Había acordado encontrarse con Isabela una vez más, esta vez para finalmente desenterrar todo lo que se había guardado en la oscuridad durante tantos años. El lugar de la reunión era una casa de campo, apartada, donde las memorias del pasado no podían alcanzarlos tan fácilmente. Cuando Miguel llegó, vio a Isabela esperándolo en el umbral, su silueta recortada contra el cielo nublado. El aire estaba cargado de tensión y de promesas rotas. Isabela, dijo Miguel en cuanto la vio, sus palabras llenas de todo el dolor que había guardado en su pecho por tanto tiempo. Ella lo miró, con una expresión suave pero llena de pesar. Sabía lo que venía, y en sus ojos se reflejaba el peso de los años que los separaban. Miguel, sé que esto es difícil de entender, comenzó a decir, su voz temblorosa. Pero Miguel no estaba dispuesto a escuchar más excusas. Las heridas eran demasiado profundas, y las cicatrices apenas comenzaban a abrirse. Difícil de entender, Isabela, dijo él, acercándose un paso más, con los ojos llenos de angustia. Lo que es difícil de entender es cómo me dejaste sin una sola palabra. ¿Por qué nunca me dijiste que Jorge era el hombre que elegiste? Era mi hermano. Isabela bajó la mirada, sus labios temblando mientras trataba de encontrar las palabras. No fue mi decisión, Miguel. Nunca quise que las cosas terminaran así. Su voz apenas era un susurro, pero cada palabra golpeaba con fuerza. Tu familia nos separó. Nos destruyó. No teníamos otra opción. Y tú siempre fuiste parte de ese mundo que yo no podía cambiar. Las palabras de Isabela cayeron como un balde de agua fría sobre Miguel. Todo lo que había pensado, todo lo que había creído sobre ella, se desmoronaba ante la cruda verdad. ¿Parte de ese mundo?, repitió Miguel, incrédulo. Yo nunca lo supe, Isabela. Nunca me dijeron nada. Me dejaron creyendo que simplemente habías desaparecido, que me habías abandonado. Isabela alzó la mirada, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo hice por Camila. Jorge y yo teníamos que protegerla. Si hubiéramos permanecido juntos, tu familia la habría destruido, igual que nos destruyó a nosotros. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que alguna vez creyó conocer sobre su familia, sobre su hermano, sobre Isabela, todo era una mentira. Y ahora entendía que tanto él como Isabela habían sido solo peones en un juego mucho más grande. Pero, ¿por qué nunca me dijiste que Camila es hija de Jorge?, preguntó Miguel, con un dolor evidente en su voz. Isabela se quedó en silencio por un momento, el tiempo suficiente para que Miguel sintiera el peso de todas las respuestas que jamás recibió. Luego, con un suspiro entrecortado, respondió. No lo hice porque no podía. Tenía miedo de que si lo supieras, todo sería aún peor. Jorge ya había desaparecido, y yo no podía arriesgarme a perder a Camila también. Miguel asintió lentamente, procesando esas palabras. El silencio entre ellos se prolongó, lleno de todo lo que nunca se había dicho. Finalmente, Isabela rompió el silencio. Camila necesita saber la verdad, Miguel. Ya no podemos seguir ocultándoselo. Ella merece saber quién es su verdadero padre. Miguel sabía que Isabela tenía razón. No había marcha atrás. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de tantos años de mentiras y secretos. Está bien, dijo finalmente. Se lo diremos juntos. Pero tienes que estar preparada. Esto lo cambiará todo. Miguel regresó a la mansión con el corazón cargado de emociones. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la vida de Camila para siempre. Al entrar en la casa, la encontró ocupada con sus tareas habituales, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro monumental. Camila, necesito hablar contigo, dijo Miguel con un tono serio que la detuvo de inmediato. Camila lo miró con cierta sorpresa. Miguel no solía pedirle que se detuviera para hablar, y mucho menos con esa urgencia en su voz. Sí, señor, ¿pasa algo?,
Preguntó, su voz temblando ligeramente por la tensión que percibía en el aire. Miguel se tomó un momento para respirar, sabiendo que una vez que las palabras salieran de su boca, no habría vuelta atrás. Es sobre tu madre, y sobre el collar que llevas puesto, comenzó a decir, y vio cómo los ojos de Camila se agrandaban por la sorpresa. Ese collar es más que una simple joya. Es la clave para descubrir quién eres realmente. Camila frunció el ceño, confundida. No entendía a dónde quería llegar Miguel. ¿Qué está diciendo? Mi madre siempre me dijo que el collar era importante, pero su voz se apagó, esperando que Miguel continuara. Miguel respiró profundamente, su corazón golpeando en su pecho. Camila, el hombre que le dio ese collar a tu madre no era cualquier persona. Era mi hermano. Jorge. La revelación cayó como una bomba, y Camila se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Camila apenas podía pronunciar las palabras. ¿Su hermano? Miguel asintió, sus ojos llenos de compasión y dolor. Sí. Jorge y tu madre tuvieron una relación. Se amaban, pero mi familia, ellos hicieron todo lo posible para separarlos. Y Jorge desapareció. Todos creímos que había muerto, pero estaba vivo, huyó para proteger a tu madre. Y, Camila, Miguel hizo una pausa antes de la última y más dolorosa revelación. Jorge es tu verdadero padre. El mundo de Camila se detuvo. Sintió como si todo el aire hubiera sido arrancado de su cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. No. No puede ser, dijo ella, negando con la cabeza. Mi padre, no puede ser, su hermano. Miguel dio un paso hacia ella, tratando de ofrecerle apoyo. Lo sé, Camila. Es mucho para asimilar. Pero es la verdad. Tu madre te lo ocultó para protegerte, igual que Jorge. Ellos querían que tuvieras una vida segura, lejos de los problemas que nuestra familia causó. Camila se alejó, sus manos temblando mientras se llevaba una al collar que siempre había considerado un símbolo de amor y promesas rotas. Ahora, ese mismo collar parecía pesar toneladas en su cuello. Esto es, demasiado, murmuró, su voz quebrándose por la confusión y el dolor. Miguel intentó acercarse más, pero sabía que este era un momento que Camila tenía que procesar por sí sola. Camila, sé que es difícil, pero tienes derecho a saber la verdad. Miguel hizo una pausa antes de añadir. Y Jorge está vivo. Si quieres conocerlo, puedo ayudarte a encontrarlo. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Toda su vida había vivido con preguntas sobre su padre, y ahora la verdad se desplegaba ante ella, más devastadora de lo que jamás había imaginado. Necesito tiempo, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Miguel asintió, sabiendo que nada más podía hacer en ese momento. El peso de la verdad finalmente había salido a la luz, pero las heridas recién comenzaban a abrirse. Los días después de la revelación fueron un torbellino de emociones para Camila. Todo lo que alguna vez creyó sobre su vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Su madre, su padre, el collar, todo parecía parte de un rompecabezas que nunca se le permitió armar por completo. Ahora, la verdad estaba sobre la mesa, y aunque aún no sabía cómo procesarlo, algo en su interior la empujaba a seguir adelante. Mientras tanto, Miguel se encontraba en una encrucijada. Aunque había hecho lo correcto al contarle la verdad a Camila, el peso de los años de mentiras y secretos seguía persiguiéndolo. Había llegado el momento de enfrentar a Jorge, de mirarlo a los ojos y confrontar todo lo que el pasado les había arrebatado a ambos. Un encuentro entre Jorge y Camila era inevitable, pero Miguel sabía que no sería fácil. Había organizado la reunión en un lugar discreto, lejos de las miradas inquisitivas y las habladurías. Cuando llegó el día, el aire estaba tenso, cargado de expectativas y miedos no dichos. Camila, con el rostro pálido pero decidido, lo acompañó. Aunque no estaba segura de lo que sentiría al ver al hombre que, según las palabras de Miguel, era su verdadero padre, algo dentro de ella sabía que este momento era necesario. Al llegar al lugar acordado, vieron a Jorge esperando en la entrada. Sus ojos, marcados por los años y las dificultades, se iluminaron cuando vio a Camila.
Era como si hubiera esperado toda su vida para ese momento. Jorge parecía más viejo de lo que Miguel recordaba, pero había algo en su mirada que aún conservaba la chispa de su juventud, el hombre que había desafiado a su familia por amor. Camila. Jorge apenas pudo decir su nombre, la voz temblorosa por la emoción. Camila lo miró, inmóvil, sin saber cómo empezar. Tenía tantas preguntas, tantos sentimientos encontrados que no sabía por dónde comenzar. El hombre frente a ella era su padre, pero también era un extraño. No sé qué decir, murmuró Camila, la voz quebrada. Todo esto es tan irreal. Jorge dio un paso hacia ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Sé que es mucho para asimilar, y no espero que me perdones, dijo, su voz apenas un susurro. Pero tienes que saber que nunca dejé de pensar en ti. Tu madre y yo, hicimos lo que pudimos para protegerte. Pero la vida no siempre nos dio las opciones que queríamos. Camila lo escuchaba en silencio, sintiendo un dolor profundo en el pecho. Aunque sus palabras eran sinceras, no podía evitar sentir la ausencia de todos esos años. Finalmente, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. No sé si puedo perdonarte, al menos no ahora, dijo, su voz temblando. Pero quiero intentarlo. Quiero entender lo que pasó. Quiero conocerte. Jorge asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Este era el primer paso que tanto había deseado, aunque sabía que el camino hacia el perdón sería largo y doloroso. Miguel observaba desde una distancia prudente, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que esta reunión era solo el principio. Camila había sido valiente al enfrentar la verdad, pero él aún tenía que lidiar con sus propios fantasmas. Más tarde, los tres se sentaron para hablar, aunque las palabras salían lentamente, como si cada una de ellas fuera un paso hacia una nueva realidad. Camila escuchaba las historias de Jorge y su madre, comprendiendo por primera vez las decisiones que ambos habían tomado para protegerla. Sin embargo, cada historia también traía consigo el eco de lo que podría haber sido, de una vida que le fue arrebatada antes de que pudiera siquiera entenderla. Finalmente, Miguel, con la voz firme, habló. Jorge. Hay muchas cosas que nunca podré perdonar de lo que ocurrió. Pero ya no podemos seguir viviendo con rencor. Nos destruyó una vez, y no podemos permitir que eso siga sucediendo. Jorge lo miró, y por primera vez en años, sintió que su hermano no lo veía como un enemigo. Tienes razón, respondió Jorge. Es hora de cerrar esta herida. No podemos cambiar el pasado, pero quizás podamos reconstruir algo nuevo. El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de entendimiento. En ese momento, los tres sabían que, aunque el dolor no desaparecería de un día para otro, finalmente podían comenzar a sanar. Los días que siguieron fueron como un despertar. La vida de Camila, que antes había estado envuelta en preguntas sin respuestas, ahora se desplegaba ante ella como un libro abierto. Aunque las heridas seguían ahí, sabía que la verdad era el primer paso hacia la sanación. Miguel, por su parte, había comenzado a enfrentarse a los miembros de su familia que habían orquestado la separación de Jorge e Isabela. No fue un enfrentamiento fácil, pero era necesario. Convocó a su madre, a su tío, y a todos aquellos que habían participado en el silenciamiento de su hermano. La reunión fue tensa, con muchas verdades dolorosas saliendo a la luz. Lo que hicieron destruyó vidas, les dijo Miguel, con una calma que enmascaraba la tormenta que llevaba dentro. Mi vida, la de Jorge, la de Isabela, y ahora también la de Camila. Y ya no voy a permitir que esto siga siendo un secreto. Los responsables intentaron justificarse, pero sabían que no había excusas que pudieran reparar el daño causado. La familia, que alguna vez había actuado como una entidad implacable, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propios errores. El silencio que había sido su arma más poderosa ahora se volvía en su contra. Jorge, por fin, fue liberado del peso de su pasado, y aunque el camino hacia la reconciliación total aún era largo, pudo volver a la vida de Camila con la frente en alto. Padre e hija comenzaron a construir una relación, no sin dificultades, pero con la promesa de un futuro mejor. Mientras tanto, la relación entre Miguel y Camila también cambió. Ya no era solo su empleador,
sino una figura familiar, alguien que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Aunque no compartían lazos de sangre, había un vínculo entre ellos que era innegable. Unos meses después, la mansión de Miguel, que una vez fue un símbolo de soledad, comenzó a llenarse de una nueva energía. Jorge y Camila lo visitaban con frecuencia, e Isabela, aunque aún distante, también formaba parte de esa nueva dinámica. Las risas que alguna vez habían estado ausentes, ahora llenaban los vacíos que el silencio había dejado. ¿Sabes, Miguel?, dijo Camila una tarde, mientras miraba por la ventana hacia los jardines. Pensé que nunca encontraría todas las piezas de mi historia. Pero creo que ahora, finalmente, puedo seguir adelante. Miguel asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Todos necesitamos seguir adelante, Camila. Y lo estamos haciendo, juntos. El pasado ya no los ataba. Las promesas rotas y los secretos oscuros que habían definido sus vidas se disipaban, dejando espacio para algo nuevo, algo mejor. La historia de Jorge, Isabela, Camila y Miguel no era perfecta, pero como todas las grandes historias, estaba marcada por el amor, el sacrificio y la esperanza de un futuro mejor. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, todos sabían que, aunque el camino había sido difícil, finalmente estaban en paz. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.